Ahora bien, vamos a ver los conjuntos de los números. Están los que son los números naturales, los números enteros, los números racionales, los irracionales y los reales. En la clase de hoy únicamente vamos a abarcar los tres primeros, es decir, naturales, enteros y racionales. Entonces, inicialmente tenemos los números naturales. Estos números naturales se designan con la letra n y son los que usualmente nosotros utilizamos para poder contar. Ellos van desde el 1 y van hasta el infinito. Aquí los números naturales únicamente abarcan todos los números que son positivos. Ahora, las operaciones que podemos realizar con números naturales son las básicas: suma, resta, multiplicación, división y radicación. Entonces, vamos a empezar con la suma. La suma tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos los sumandos y tenemos por último el resultado que se le conoce como suma o como total. La suma también tiene unas propiedades. La primera de sus propiedades tenemos que es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera el resultado. Es lo mismo decir que 2 más 5 igual a 7 o decir 5 más 2 igual a 7. El resultado me debe dar lo mismo. Luego tenemos que es asociativa. ¿Cómo así? Yo puedo asociar sus sumandos sin que esto me afecte el resultado. Entonces tengo la siguiente suma: 3 más 8 más 2. Aquí inicialmente yo pongo el 3 solito y entonces asocio el 8 y el 9. Esto me daría 3 y la asociación de 8 más 9 me da 17. Y por último 3 más 17 me da 20. Ahora, si yo lo que hago es que asocio primero el 3 y el 8, eso me da 11. Y luego pongo el tercer sumado, que es el 9. 11 más 9, eso me da lo mismo, que es 20. Y la tercera propiedad es que es modulativa. Es decir, que todo número sumado con 0 me va a dar el mismo número. Ejemplo, 48 más 0 me da 48. Ahora vamos a ver unos ejemplos de suma. Recordemos que la suma siempre la vamos a empezar a resolver por el lado derecho. Es decir, aquí en la primera tengo 3 más 2. 3 más 2 es igual a 5. Luego tengo 4 más 3. 4 más 3 es igual a 7. Ahora vamos a resolver la segunda suma. Inicialmente tenemos 6 más 8. 6 más 8 es igual a 14. Entonces escribo 4 y llevo 1. 1 más 9 es igual a 10. Y 10 más 7 es igual a 17. Entonces 7 y llevo 1. 1 más 9 es igual a 10 y 10 más 9 es igual a 19. Entonces, esta suma me dio como resultado 1974. Ahora vamos a ver la resta. Entre los elementos de la resta tenemos el minuendo, el sustraendo y el resultado que lo conocemos como diferencia. La propiedad de la resta me dice que no es conmutativa, es decir, que el orden sí altera el resultado. No es lo mismo decir 12 menos 5 que 5 menos 2. Fíjense que los resultados me dan diferente, uno me da positivo y uno me da negativo. Ahora vamos a ver ejemplos de resta. Aquí inicialmente, como igual que la suma, vamos a empezar por el lado derecho. A 6 le quito 2, eso me da 4. A 9 le quito 3, eso me da 6. El resultado de esa resta fue 64. Ahora, en esta segunda resta tenemos algo. ¿Qué pasa? Que 1 no se le pueden quitar 7 porque 1 es menor que 7. Entonces, debo de prestarle a mi vecino. Entonces, ese 1 se convertiría en un 11. Y este 9, como le prestó 1 a su vecino, se convertiría en 8. Ahora sí operamos. A 11 le quito 7. Eso me da 4. Ahora, a 8 le quito 8. Eso me da 0. Y por último, a 8 le quito 3, eso me da 5. Esta resta me dio 504. Ahora vamos a ver la multiplicación. Los elementos de la multiplicación son los factores y el resultado que lo conocemos como producto. Entonces, entre las propiedades de la multiplicación tenemos estas 4. Inicialmente tenemos que es conmutativa, es decir, que el orden de los factores no altera el resultado. 2 por 8 es lo mismo que 8 por 2, me da 16. También tenemos que es asociativa, es decir, yo puedo asociar los factores y esto no me va a afectar el resultado.
Aquí inicialmente yo asocio el 8 por 4 que me da 32 y luego lo multiplico por 3. 32 por 3 me da 96. O simplemente lo hago de la siguiente forma. Pongo el 8 de primerito y entonces asocio el 4 por 3. 4 por 3, 12. Y 8 por 12 me da lo mismo, 96. En tercer lugar tenemos que es modulativa. Modulativa es que cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Ejemplo, 14 por 1 es el mismo 14. Ahora también en la última propiedad me dice que es distributiva respecto a la suma. ¿Cómo puedo yo realizar estas multiplicaciones cuando también pueda haber una suma? Lo puedo hacer de la siguiente forma. Aquí simplemente vuelvo a escribir el 3 y entonces hago la respectiva suma, 6 más 5 que es 11. Y entonces multiplico el 3 por 11 que me da 33. O lo puedo hacer de la siguiente forma. 3 por 6, 18 y 3 por 5, 15. Luego sumo esos resultados y me va a dar el mismo 33. Ahora, aquí es necesario, obviamente, que hayamos recordado las tablas de multiplicar. Vamos a ver ejemplos de la multiplicación. Entonces, vamos a ver multiplicación con dos cifras, con una cifra y con tres cifras. Entonces, inicialmente tenemos la primera que es de una sola cifra. 2 por 3, eso me da 6, y 2 por 5, eso me da 10. Entonces, el resultado me dio 106. Ahora, tenemos la que es de dos cifras. Inicialmente tenemos que multiplicar este primer factor por estos y luego cojo el segundo factor. Entonces empiezo, 6 por 5 es 30, 0 y llevo 3. 6 por 2 es 12 y 3 que llevaba 15. Ahora cojo el siguiente que es el 4. 4 por 5 que es igual a 20, 0 y llevo 2. Y 4 por 2 que es igual a 8 y 2 que llevaba 10. Y estos resultados los debo de sumar. De este ladito me da 0, luego 5, luego 1 y por último 1. Ahora vamos a hacer la multiplicación de tres factores. Inicialmente debemos de operar el número 8. Entonces tenemos 8 por 4 que eso me da 32, 2 y llevo 3. Luego tenemos 8 por 5 que eso me da 40 y 3 que llevaba son 43, o sea, 3 y llevo 4. 8 por 5, 40 y 4 que llevaba, 44. Luego vamos a operar el 2. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10, 0 y llevo 1. 2 por 5, 10 y una que llevaba 11. Ahora 6 por 4, 24. 4 y llevo 2. 6 por 5, 30 y 2 que llevaba 32, 2 y llevo 3. 6 por 5, 30 y 3 que llevaba 33. Estos tres resultados los debo de sumar. En este ladito me da 2, luego me da 11, 1 y llevo 1. Una que llevaba más 4 es 5, más 4 es 9. Ahora 4 más 1, 5 y 2, 7. Aquí 1 más 3, 4 y por último el 3. Ahora vamos a ver la división. Entonces, entre los elementos de la división tenemos el dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Tenemos que no es conmutativa, es decir, el orden de sus elementos sí altera el resultado. 2 entre 6 no es lo mismo que 6 entre 2. Y por último tenemos que es modulativa, es decir, que 0 dividido entre cualquier número me va a dar 0. Ahora, tenemos dos tipos de divisiones. Tenemos divisiones exactas y tenemos divisiones inexactas. Ahora vamos a ver ejemplos de divisiones de una cifra y de dos cifras. Aquí inicialmente en la primera debo de buscar un número en la tabla del 2 que me dé 8. Ese sería el 4. Entonces 2 por 4, 8, que de 8, 0, bajo la siguiente cifra que es el 8. Igualmente un número en la tabla del 2 que me dé 8. Sería el mismo 4. 2 por 2, 4, que de 8. 2 por 2, 2 por 4, perdón, 8 que de 8, 0. Y entonces bajamos la siguiente cifra que es el 6. Un número en la tabla del 2 que me dé 6 es el 3. 2 por 3, 6, que de 6, 0. Ahora bajo la siguiente cifra que es el 4. Un número en la tabla del 2 que me dé 4 sería el 2. 2 por 2, 4, que de 4, 0. Entonces, este sería un ejemplo de división exacta. Ahora tenemos la de dos cifras. Entonces, un número en la tabla del 12 que me dé 26
ese sería el 2, porque 2 por 12 es 24. Entonces, inicialmente empezamos. 2 por 1, que es 2, que de 2, 0. Luego tenemos 2 por 2, que es 4, que de 6, 2. Y bajamos la siguiente cifra, que es el 4. Luego, un número en la tabla del 12 que me dé 24, ese es el 2. 2 por 2, 2 por 1, 2, que de 2, 0. Y 2 por 2, 4, que de 4, 0. Este también sería una división exacta. Ahora, para comprobar esta división simplemente vamos a multiplicar estos numeritos, es decir, el resultado por el que estamos dividiendo. 22 por 12. Entonces empezamos. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2. Estos resultados los sumamos. Inicialmente me da 4, luego 6 y luego 2. Entonces, fíjense que me dio 264, este mismo numerito. De esta forma lo podemos comprobar. Ahora vamos a ver la radicación. La radicación no es más que aquella operación que consiste en extraer la raíz de un número. Las partes que tiene la radicación es el índice, el radicado, el símbolo de radicación y la raíz. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a buscar un número que multiplicado 2 veces me dé 25. Para esto es necesario aprenderse las tablas o sabérselas. Entonces, inicialmente tenemos que 5 por 5 me da 25. Entonces, aquí el resultado es 5. Luego tenemos que un número multiplicado 2 veces me dé 49. Ese sería el 7. 7 por 7 es 49. Luego, un número que multiplicado 2 veces me dé 81. Sería el 9. 9 por 9, 81. Luego tenemos un número que multiplicado 2 veces me dé 16. Ese sería el 4. 4 por 4, 16. Y por último, un número que multiplicado 2 veces me dé 100. Ese sería el 10. 10 por 10, que me da 100. Ahora vamos a ver los números enteros. Los números enteros se designan con la letra Z y son aquellos que incluyen el 0 y además también incluyen los números negativos. Entonces, ¿cómo los vamos a representar en la recta numérica? Los vamos a hacer de la siguiente forma. En el lado derecho vamos a ubicar todos los números que son positivos. Y en el lado izquierdo vamos a ubicar todos los números que son negativos. Y en el centro va a estar el 0. Ahora bien, para poder realizar operaciones con números enteros es necesario que recordemos la ley de los signos. Entonces, la ley de los signos para la suma y la resta me dice lo siguiente. Que si tengo signos iguales, sean positivos o negativos, debo de hacer una suma. Y si tengo signos diferentes, debo de hacer una resta. Ahora, en la multiplicación y en la división me dice lo siguiente. Que signos iguales el resultado me da positivo y signos diferentes el resultado me da negativo. Entonces, veamos unos ejemplos. Aquí tenemos menos 27 más menos 7. Entonces, aquí, si se fijan bien, los dos signos son negativos, es decir, son signos iguales. Entonces, debo de realizar una suma. Eso me da 34. Le debo poner el signo de la cifra mayor, en este caso el 27, me queda negativo. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos una cifra positiva y una cifra negativa. Esto me indica que debo de realizar una resta. Entonces, me quedaría menos 4. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos el 3, menos 2. Este menos que está aquí me está indicando que este 2 también está negativo. Entonces, como ambos son negativos, debo de realizar una suma. 3 más 2, eso me da 5, obviamente me queda negativo. Igualmente con el siguiente, 7 más 1, que eso me da 8. Ahora, aquí en la multiplicación vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos normal, pero debemos de tener en cuenta los signos. Entonces tenemos 5 por 3, que eso me da 15. Me da positivo, ¿por qué? Porque ambas cifras tienen el símbolo igual. Luego tengo 2 por 6, que eso me da 12, también me da positivo, ¿por qué? Porque ambas cifras tienen el signo igual. Ahora, tengo cifras con signos diferentes, uno negativo y uno positivo. ¿Qué va a pasar aquí? Que el resultado me va a dar negativo. Entonces tengo 7 por 8, que eso me da menos 56. Igualmente en el cuarto ejemplo, que me va a dar también negativo. Tengo 4 por 4, que eso me da menos 16. Ahora aquí, un número en la tabla del 3,
que me dé 15, ese sería el 3. Me da positivo por el 5, perdón. Me da positivo ¿por qué? Porque ambos símbolos son iguales, es decir, las dos cifras son positivas. Ahora, un número en la tabla del 2 que me dé 6, ese sería el 3. Me da positivo ¿por qué? Porque ambas cifras tienen signos iguales. Ahora, un número en la tabla del 8 que me dé 24, eso me da menos 3. ¿Por qué? Porque tengo una cifra negativa y tengo una cifra positiva. Y por último tenemos un número en la tabla del 4 que me dé 4, eso me da menos 1 porque tengo cifras negativas y una positiva. Ahora vamos a ver números racionales. Los números racionales son todos aquellos que nosotros podemos expresar como fracciones. Entonces, vamos a ver lo que es una fracción. Una fracción tiene dos partes, tiene el numerador y tiene el denominador. El numerador es la partecita o el número que ponemos de la parte de arriba e indica las partes que yo tomo de la unidad. Y el denominador es el numerito que se encuentra en la parte de abajo y esto indica el total de partes en que está dividida la unidad. Entonces, aquí en el ejemplo, fíjense que pongo 1 porque 1 es la parte que yo tomo, es la que está en azul más oscuro. Y abajito pongo 2 porque es las partes en que está dividida. Acá en el segundo ejemplo yo tomo 2 partes y el total está dividido en 4 partes, sería 2 sobre 4. Igual acá yo tomo 4 partes y el total serían 8, 4 sobre 8. Ahora vamos a ver los tipos de fracciones. Tenemos fracciones homogéneas y tenemos fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen denominadores iguales. Recuerden que el denominador es el numerito que está en la parte de abajo. Entonces, fíjense que aquí los denominadores son iguales. Y las heterogéneas son todo lo contrario, en que sus denominadores son completamente diferentes. Entonces, fíjense que aquí los denominadores son diferentes.